en los motores que vamos a medir más despuesito, ¿sí? Ahí ustedes no tienen la relación de compresión. Entonces ustedes van a tener, sí van a tener el volumen del cilindro y vamos a tener el volumen de la cámara, porque eso lo vamos a verificar. Entonces ahí si ustedes vuelta en cambio van a calcular la relación de compresión, en este caso el volumen del cilindro unitario más el volumen de la cámara sobre el volumen de la cámara. Entonces ahí me va a dar vuelta el dato de relación de compresión. ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta ahí? Vamos, un ultimito. ¿Qué motor era esta? Este de aquí es un 4G63. 4G6 EW. Ese es un Lancer, ¿verdad? Es de Mitsubishi. ¿Sí? El que sigue. Ahora vamos a ver el que sigue. Dice un 4G64, dicen cambio. Perfecto, nos dice número de cilindros 4. El diámetro del cilindro 86.5 milímetros. La carrera 100 milímetros. La relación de compresión 10. Ahí sí se dan cuenta los datos, ¿no? Darás en cuenta de dónde sacamos los datos. Miren, aquí están. Válvula de admisión abierta antes del punto muerto superior, 16. Es decir, adelanto la apertura de la admisión, 16 grados. Cerrada de admisión o retraso al cierre de la admisión, 53 grados. La válvula de escape, la apertura del escape, 50 grados. Y el retraso al cierre del escape, 16 grados. Listo. Con eso ya podemos calcular. La apertura dice 16. Retraso. Ya tenemos la cilindrada unitaria y la cilindrada total.
Listo. Comprobamos, por si acaso. Sumamos todos y restamos el traslado. Quiero despejar eso. ¿Sí o no? ¿Quién tiene algo ya por lo menos una idea? No. Se han fugado las clases de mate del colegio. Despeje de fórmulas, mamá. No. No, la BC. BC hay que dejarle algún ladito para que quede otra forma. No. Es igual a RH más BC sobre No, nadie. Nadie quiere ganar su primer equipo. No está jodido. A ver, la fórmula que tenemos ahí. Sí, tenemos esta fórmula, ¿verdad? Tenemos aquí. La relación de compresión dice que es al volumen de la cilindrada unitaria más el volumen de la cámara sobre el volumen de la cámara, ¿verdad? ¿Sí? Y como datos, nunca me van a dar el volumen de la cámara. Los fabricantes nunca me van a dar el volumen de la cámara. Ustedes se van en los manuales, van a encontrar lo mismo que encontramos ahí. Pero si nos dan la relación de compresión, podemos calcular la cilindrada unitaria. O si nos dan la cilindrada total y nos dan el número de cilindros, ¿qué hacen? Para sacar la cilindrada unitaria. Cilindrada total dividido por la cantidad de cilindros, ya tenemos la cilindrada unitaria. Sin hacer mucho cálculo. A pesar que si nos dan carrera diámetro, entonces pues. Pero aquí es el tiro. ¿Cómo es el volumen de la cámara? ¿Sí? Entonces, matemáticamente, este de aquí, que está dividiendo, ¿pasa qué? Está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Para que se acuerdan un poquito de las matemáticas. Este que está dividiendo, pasa al otro lado, pero este está dividiendo, pasa al contrario. Lo contrario de la división, la multiplicación. ¿Cierto? Entonces me queda hasta ahí. E por BC da el igual a BH más BC. Todavía me queda aquí un BC, tengo que pasar al otro lado. ¿Cómo pasa el BC si aquí está sumando? Pasa restando. Perfecto. Entonces me quedaría ahí. Tendría la E por BC y menos BC da el igual a BH. ¿Sí o no? Hasta ahí. ¿Sí? Aquí tengo multiplicación y una resta, no se puede anular porque está en una multiplicación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el colegio nos enseñaron a factorar? ¿Se acuerdan del factoreo? Factor común. ¿Sí? Si no se acuerdan, como yo tengo aquí estos dos igualitos, miren, tengo aquí y tengo aquí igualitos. Saco factor común. ¿Cuál sería? El mismo BC. Sería BC por, voy a multiplicar aquí. ¿Cuál me queda aquí? El E, ¿no es cierto? Me quedaría L menos, si yo tengo ahí BC, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por 1, ¿no es cierto? Exactamente. Por 1. ¿Sí? Eso es igual a BH. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces ahí facilito, ya como tengo este BC, quiero dejar de solito este está multiplicando, ¿qué pasa al otro lado?
a dividir. Pues me queda BC es igual a BH, vas a dividir E menos 1. ¿Sí? ¿Sí la cacharon? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? La operación matemática. Entonces me quedaría esta forma. ¿Sí? Pues ahí sí ya puedo calcular. ¿Ok? Cópiale en esta partecita de aquí para que vean cómo se despeja la fórmula nada más. Para que no se vayan a olvidar. Algún rato tal vez tienen la oportunidad, se acuerdan y les va a servir. ¿Sí? Porque de aquí lo que les va a servir es esta fórmula. La final. ¿Sí? Esto de aquí es matemática. Pero esta fórmula es la que ya nos queda. ¿Sí? Cuando yo tengo, porque como les digo, en la mayor parte de manuales, fichas técnicas, nunca te van a dar BC. Nunca. ¿Sí? Para cálculos, puedo calcularlo de esa manera. ¿Sí? Entonces ahí sí, borro esto de acá. Tómale una fotito y envíenle al grupo. ¿Sí? Entonces ahí sí puedo calcular. Entonces me dice que BC va a ser igual a cilindrada unitaria, que es 399 centímetros cúbicos sobre la E menos 1. La E es 9,5 menos 1. Esto me da igual a 399 centímetros cúbicos dividido para 8,5. ¿Sí o no? Y BC sería igual a 399 dividido para 8,5. 46.94. ¿Sí? ¿Está entendido? Si no entendieron, pregunten. Puedo volver a explicar todo. ¿Mande? Explico una visita nomás. Hagamos otro ejemplo, ¿ya? Sí, sí, por ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Sí? Hasta ahí copien, por favor. ¿Sí? ¿Está copiado? Veamos en Toyota qué manuales tenemos. Diagramas, manuales de reparación. Buenos días. O sea, aquí nos da, por ejemplo, miren, indiferentemente, miren, por ejemplo, ahorita entré a Toyota, pero me da por motores, miren, los tipos de motores que tiene. No, dice que no. Porque en muchos vehículos se repiten los motores, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a meterme a cualquier motor, la verdad no he hecho mucho lo que es Toyota, pero aquí me dice, miren, veamos qué nos dice más bien. Descripción, este manual, nos indica procedimientos, veamos si tenemos, donde tengamos datos técnicos. Yo tengo que ir buscando. Son todas las herramientas especiales que utilizan, ¿no? Torques. Listo, por eso les decía, este de aquí es bastante amigable con los técnicos, ¿sí? Porque justo desde el principio nos indica, miren, cómo se usa este manual, cómo debes de utilizar, descripciones, términos, unidades, contenidos, relaciones, etc. Y de ahí sí ya nos indica inclusive cómo leer esquemas, cómo interpretar absolutamente todo. Y en la parte de especificaciones, ¿sí?
Ahí es donde nosotros tenemos que ir justamente para ver las, las especificaciones técnicas, ¿no? Aquí ya tengo de algunos motores Toyota que quieren hacerlo también. De la 2.7 ya tengo. Está en el teléfono. Vamos aquí. Datos, especificaciones, no solicito. Estado completito. Vamos que no solo la parte final de EM. En los manuales originales de este uno da clic en cualquier situación, por ejemplo, se quiere eso y le lleva directamente a dónde está eso. Sí, aquí tenemos que irnos justamente a ir buscando, a diferencia del otro que estaba solo motor, este está completito, son más de 4.962 páginas. Sí, entonces nos tocaría ir a la parte de motor para poder ir aquí. La parte de motor, por lo general, este de aquí, justamente es en EM. ¿Sí? Aquí en la partecita de aquí, pueden observar justamente cómo se lee, remolque, situación básica, precauciones, servicios. Pero tenemos que ir a la parte M, hay que buscarle en todas esas páginas la parte de la versión de EM. Sí, a ver, ¿cuál es tu nombre? Pasa, José. Vamos a dictarle de un motor Hilux, dice aquí. El motor 2TRF 2.7 gasolina. Sí, borremos los datos. Y borró. Ahí está el website. Bórrale nomás los datos. Todo. Son los datos, no sé. En este caso tenemos aquí el diámetro del pistón es 95 milímetros. ¿Cómo funciona en realidad? ¿Ven? Antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, la válvula de admisión ya se abre. Por lo tanto, yo voy a tener un adelanto a la apertura de la admisión. ¿Sí? Y también, una vez que llega el pistón al punto muerto superior, ¿sí? Aquí estamos. Este es el punto muerto inferior y este es el punto muerto superior. Antes de llegar o después de pasar el punto muerto superior, la válvula de admisión todavía permanece abierta. Ese es un retraso al cierre de la admisión. Eso quiere decir que la admisión dura todo esto. ¿Sí?
¿Sí? Por lo tanto, entonces, la admisión va a ser igual al adelanto a la apertura de la admisión más 180 grados y más el retraso al cierre de la admisión. ¿Sí? Entonces, miren, la admisión es todo esto de aquí. Todo esto es la admisión. Es decir, de aquí a acá, el adelanto a la apertura de la admisión, de aquí a acá son 180 grados y de aquí a acá es el retraso al cierre de la admisión. Entonces la admisión dura todo esto de aquí, en realidad. ¿Sí? La compresión duraría esto. ¿Sí? Duraría esto de aquí, que sería 180 grados menos el retraso al cierre de la admisión. ¿Sí? Miren, de aquí a acá tenemos 180. 180 menos esto de aquí que se quedó la válvula de admisión abierta. Pues 180 menos el retraso al cierre de la admisión. ¿Sí? Y de ahí vamos a tener un adelanto a la apertura del escape y un retraso al cierre del escape. ¿Sí? Por lo tanto, la combustión sería el trabajo o la combustión. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la combustión sería igual a 180 grados menos el adelanto a la apertura del escape. Sería, miren, la combustión empieza desde aquí, pero solo llega hasta aquí, porque aquí ya tengo un adelanto a la apertura del escape. Entonces, 180 menos el adelanto a la apertura del escape. ¿Sí? Y finalmente tendría el escape. El escape que sería todo esto de aquí hasta acá. ¿Sí? El escape sería igual a ¿qué? Sería el adelanto a la apertura del escape más 180 grados y más el retraso al cierre del escape. ¿Sí? Tengo el adelanto a la apertura del escape. ¿Sí? Y ahí estaría completado el ciclo, ahí sí, de todos los tiempos. Adicional, ustedes se van a encontrar justamente con esta terminología, de aquí a acá. ¿Sí? Esto de aquí se va a llamar traslape o cruce de válvulas. ¿Sí? Esto sucede cuando la válvula de admisión está abierta y la válvula de escape está abierta.
¿Sí? Traslape o cruce de válvulas. Sucede cuando las dos válvulas están abiertas. Eso permite de que el gas nuevo, mezcla aire-combustible, esté ingresando y con la fuerza que ingresa también ayude a terminar de evacuar los gases contaminantes. ¿Sí? Entonces, ¿está entendido hasta ahí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todos? Si no, pregunten. ¿Sí? ¿Sí está entendido? ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿No? Chévere. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Esto de aquí ya sabemos. Pueden tomarle una fotito para que les pasen al grupo, por favor. Esta partecita de ahí. Aquí me equivoqué. No me hacen cara en cuenta y otra vez borré. PMS y PMI. Todo bien. ¿Sí? Miren, del mismo motor que hicimos el Primer cálculo del Nissan Sentra, nosotros podemos observar aquí el gráfico. Y esto es justamente el diagrama valvular. ¿Sí? Similar a lo que nosotros hicimos ahí, obviamente ahí estamos explicando de manera teórica. Acá en este gráfico que vemos del manual de servicio, ahí tenemos de igual manera, miren, el punto muerto superior, el punto muerto inferior, ¿sí? ¿Sí? Y de ahí tenemos una infinidad de letras. ¿Cómo interpretamos esto de aquí? Sí, miren. Aquí tenemos, miren, cómo va girando, cómo va haciendo todo esto de aquí. Dice, cierra el escape, abre la admisión, cierra la admisión. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso hay que interpretarlo a lo que yo hice acá. ¿Sí? Nos dice, este es este y este D y este F hay que tener. ¿Sí? Y de ahí vamos a corroborar qué es A, qué es B, qué es lo que nos da en este diagrama de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Nos dice que aquí, miren, esta partecita de aquí, la C, nos dice que es 0 grados. ¿Sí? Abre la admisión, dice. Es 0 grados. ¿Sí? Entonces,
¿Qué significa PMS y PMI? PMS, punto muerto superior, PMI, punto muerto inferior. Entonces la C dice que abre la admisión, dice la C, abre la admisión. Entonces dice, el adelanto a la apertura de la admisión es 0 grados. De ahí el E, el que está al lado, miren, el E, que nos dice cierre el escape, es decir, el retraso al cierre del escape es la E. Acá la E nos da 0 grados. Retraso al cierre del escape, 0 grados. Acá abajo, abre el escape, que es la F, sería adelanto a la apertura del escape. Sería F. Adelanto a la apertura del escape sería 42 grados, nos dice ahí. Y el retraso al cierre del escape, que en este caso sería la D, es 34 grados. Cierra la admisión, dice el retraso al cierre de la admisión sería 34 grados. Sí. Ahí tengo los datos reales de un motor QG16, ¿verdad? Ahora lo que hago es reemplazo aquí, ¿sí? Y me dice que la admisión es igual. Adelanto la apertura del escape, ¿cuánto sería aquí? 0 grados. Más 180 grados y más el retraso al cierre de la admisión, que sería 24. La admisión sería igual a ¿cuánto? 180 más 34. 114. Sí. 114 grados. Eso sería la admisión. La compresión. La compresión me dice 180 menos el retraso al cierre de la admisión. El retraso al cierre de la admisión es 34. ¿Cuánto sería? 146 grados. Perfecto. La combustión es igual a 180 grados menos el adelanto a la apertura del escape. Adelanto a la apertura del escape es 42. ¿Cuánto sería igual ahí? 38 grados. Y el escape es igual. Adelanto a la apertura del escape, 42 grados. Más 180 grados. Más 0. Y más el retraso al cierre del escape, que es 0. Eso sería igual a ¿cuánto? 222 grados centígrados. ¿Sí? Y también tengo lo que es el traslado o cruce de válvulas. ¿Sí? Aquí no le puse. Traslado. Eso es igual al adelanto a la apertura de la admisión más el retraso al cierre del escape. Adelanto a la apertura de la admisión es 0 y el retraso al cierre del escape es 0. En este caso vamos a tener un traslado de 0 grados. ¿Cómo compruebo si está hecho bien el cálculo? Sumo admisión, compresión, combustión y escape y el resto del traslado tiene que darme 720 grados. Sumamos 114 más 146 más 138 y más 222. ¿Cuánto nos dan los 4 tiempos? En este caso, como el traslado es 0, solo sumando eso tiene que darnos 720. ¿Sí o no? 114 más 146 más 138 y más 222. ¿Del igual? Aquí está mal, ¿verdad? No me dicen que está mal. ¿Sí? ¿Cuánto da total de sumado todo esto? ¿Sí o no?
¿Le sumó o no le sumó? Compruebe. Hay que comprobar. ¿Sí o no? 222 ha sido la A. 222. Entonces la fase de escape. ¿Se dan cuenta? Va desde que abre el escape hasta que cierra el escape. Y por lo tanto los 214, que es B, justamente es toda la admisión. ¿Ok? Ahí comprobamos que evidentemente este diagrama que nos da el manual del fabricante es lo que está, es como está diseñado ese motor. ¿Sí o no? ¿Sí está? ¿Está entendido? ¿Preguntas? ¿Sí o no? Hagamos otro ejemplo, ¿ya? A ver, dice que de un vehículo, el adelanto a la apertura a la admisión son 15 grados, el retraso al cierre de la admisión es 45 grados, el adelanto a la apertura del escape son 45 grados igual, y el retraso al cierre de la admisión son 15 grados. ¿Sí? Sí, necesitamos calcular la admisión, la compresión, la combustión, el trabajo, el escape y el traslado. ¿Sí? El que sigue, por favor. Si sumamos todo nos da 780. ¿Sí? Hay que restar siempre el traslado. ¿Ok? Está completito eso de ahí. A ver.
Ahora vamos a borrar todo esto. Todas esas fórmulas ya tenemos hasta el momento, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un ejercicio que nos permite hacer aquí ya completo. Miren, me encontré ese manualcito en la información que les vamos a compartir. Es de un Mitsubishi. Sí. Miren, a diferencia de los otros, hay diferentes manuales y manuales. Y miren, aquí en la información general es un 4G EW. No sé ni de qué motor será, pero la encontré y me gustó la información. ¿Sí? Entonces aquí podemos calcular ya completo. El que sigue con él nos va a ayudar ya calculando todo, ¿ven? Así, dele nomás, tranquilo, aquí le vamos a ayudar todos. ¿Sí? Entonces vamos a sacar la información que nos dice aquí en el manual, miren. Aquí en esta partecita de aquí, y aquí tenemos otro manual más, vean. Tenemos información de 3 motores, miren, 3 motores que podemos hacer tranquilamente. Formación de un SOH, miren, un SOH, es decir, ¿qué significaba SOH? Un solo eje de levas, ¿sí? Tenemos aquí un SOH, un solo eje de levas también, y por ahí ya tenemos un GDI, ¿sí? Del Nissan hicimos un DOH, es decir, doble árbol de levas. Miren, aquí dice información general de este, vamos a hacerle de un 4G63. Especificaciones, OHB en línea SOH, número de cilindros, ya podemos ponerle como dato ahí, número de cilindros, 4 cilindros. Los datos del motor tienen que poner. Ya no estaba en ese dato. Por eso mismo ya se va a igualar. Esa es la intención de hacer. Número de cilindros, nomás póngale ahí número de cilindros igual a 4. Perfecto. Cámara de combustión, la cilindrada no nos sirve ahorita porque eso más bien vamos a comprobar. Diámetro del cilindro, eso sí nos sirve. Diámetro del cilindro nos dice 85 milímetros. Diámetro del cilindro 85 milímetros. Sí. La carrera del pistón 88. La S era carrera. Es igual a 88. Relación de compresión E es igual a 10, dice. Si ven, acá están los datos, ¿no? Por si acaso, ¿de dónde estamos sacando los datos? Son de aquí. ¿Sí? Listo. Y aquí miren, nos da sincronización de válvulas. Válvula de admisión abierta. Antes del punto muerto superiores, adelanto la apertura de la admisión, 18 grados. Póngale ahí. El E sí estaba bien, el E es la relación de compresión es igual a 10. No, a ver, el E pongámosle, solo el E nomás. El E era la relación de compresión, es igual a 10, nada más. Como dato. De ahí sí ponemos, adelanto la apertura de la admisión, lo que era, adelanto la apertura de la admisión es igual a 18 grados, dice.
La válvula de admisión cerrada después del punto muerto inferior, es decir, el retraso al cierre de la admisión 58 grados, el RCA. Retraso al cierre de la admisión es igual a 58. De ahí tenemos el adelanto a la apertura del escape, AAE. Abajo, trátele de acomodar porque acá nos va a tocar hacer los cálculos. Exacto. Nos dice que es 58 grados. Miren, es esto de aquí, miren. Le interpreto, ¿no? Válvula de escape abierta, dice 58 antes del punto muerto inferior, 58 grados. Y el retraso al cierre del escape, 18 grados, RCE. Igual 18. Listo. Esos serían los datos que nos sirven para calcular. Ahí si empiece, ¿qué quiere calcular primero? Debemos calcular todo eso, miren. Todo lo que está en la parte de acá, todo eso tenemos que calcular. La admisión, la compresión, la combustión, el escape, el traslape, la cilindrada unitaria, la cilindrada total, la relación de compresión y el volumen de la cámara. No, ya unimos lo que hicimos en la mañana, ya lo unimos. No se preocupen, después del almuerzo ya todo es taller. Ahí sí, pero igual, nos toca ir a tomar medidas y sacar mediciones. Empecemos por arriba, dice admisión. Empecemos por la admisión, calculemos la admisión. Eso. Solo póngale admisión nada más. Solo póngale la A de admisión. La A, póngale, AD, póngale. Eso. Dice que para la admisión necesitamos el adelanto a la apertura sería 18 grados. Más 180 grados. Y más el retraso al cierre de la admisión, más el RCA. Correcto. ¿Cuánto nos da? Ustedes la mayoría son tecnológicos, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacerse tranquilamente. Yo lo voy a ir haciendo acá. Un Excel, ¿no es cierto? Vamos a calcular. Vamos a poner aquí las fórmulas. Dice admisión. No, primero pongamos datos. Tenemos adelanto a la apertura de la admisión, retraso al cierre de la admisión, adelanto a la apertura del escape, retraso al cierre del escape. Ya. De ahí tenemos número de cilindros, número de cilindros, y ahí tenemos diámetro del pistón. Vamos a poner la carrera, de ahí tenemos relación de compresión, y de ahí tenemos volumen de la cámara. Hasta ahí ya tenemos, ¿no es cierto?